Bueno, muy buenas tardes, estimados participantes de la unidad curricular Tácticas de la Enseñanza y Aprendizaje. Quien les habla como facilitadora, la doctora Doris Coromoto Pernía Barragán, quienes lo va a acompañar en este encuentro, 6 encuentros de esta unidad curricular adscrita a la maestría didáctica de la educación. Actualmente soy docente de la Universidad de los Andes, del núcleo universitario Dr. Pedro Ricón Gutiérrez Táchira. Me desempeño como docente titular, soy coordinadora en la Secretaría del Núcleo, soy adscrita al Departamento de Ciencias, donde dicto algunas asignaturas relacionadas con matemática y didáctica en la matemática. Soy licenciada en educación, mención matemática, magíster en enseñanza de las ciencias básicas, mención matemática y doctora en innovaciones educativas. Dicto algunas asignaturas del doctorado en pedagogía, también del doctorado en derecho mercantil, del doctorado la maestría en evaluación educativa. Bueno, y actualmente pues estoy trabajando en este instituto donde dicto las asignaturas de teorías de juegos relacionadas con el doctorado de matemática. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar la explicación del programa que corresponde a esta unidad curricular. ¿Ahora sí me están oyendo? Señora. Sí, señora. Muy bien, entonces voy a continuar, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a visualizar el programa de esta unidad curricular. Como lo dije anteriormente, esta unidad curricular se llama o se titula Tácticas de la Enseñanza y Aprendizaje. Este es el programa de la asignatura. Ustedes lo van a conseguir en el aula virtual del instituto y cuando ustedes en su tiempo de aprendizaje autónomo, en su tiempo de trabajo, lo van a puntualizar y lo van a revisar con detenimiento. Esta unidad curricular comprende 6 instrucciones, 3 instrucciones síncronas y 4 instrucciones asíncronas, ¿ok? ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a esta unidad curricular? En primer lugar, ustedes van a leer detenidamente el programa del curso y van a mirar cuáles son los criterios de evaluación. En segundo lugar, ustedes van a realizar una lectura comprensiva del tema y van a profundizar sobre la bibliografía de consulta antes de que yo explique, que ustedes la van a conseguir en cada unidad curricular. Yo les voy a dejar cuáles son los materiales de consulta que yo les voy a sugerir. En un tercer lugar, ustedes van a intentar generar ideas creativas para presentar propuestas, para crear debates, para consultar, van a consultar en internet sobre los contenidos que comprende esta unidad curricular, van a investigar, van a revisar documentos y van a tomar iniciativas para aprender a aprender. Y en cuarto lugar, necesito que ustedes hagan un proceso de reflexionar sobre las sugerencias, sobre los esquemas, sobre los ejemplos y explicaciones presentadas por la facilitadora para construir los constructos y esquemas mentales. ¿En qué consiste esta unidad curricular titulada Táctica de la Enseñanza y Aprendizaje? Esta unidad curricular tiene como finalidad brindar al participante, es decir, a todos ustedes, la conceptualización de enseñanza, de aprendizaje, sus características. Vamos a establecer las diferencias entre lo que las tácticas de enseñanza y las tácticas de aprendizaje, así como el proceso de evaluar. Vamos a trabajar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las tácticas de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con el modelo basado en la pedagogía, en la andragogía y antropología, en esa acción didáctica con la finalidad de fortalecer, de enriquecer la calidad educativa, tanto desde la arista, los niveles donde ustedes se desempeñan, como en todo ese proceso educativo, haciendo uso de algunas técnicas de enseñanza, como es el aula invertida, como es el método de casos, como es el autoaprendizaje. También vamos a visualizar algunos juegos, así como el uso de técnicas exegéticas, es decir, esa parte interpretativa, esa parte explicativa, comentada, que se relaciona con la hermenéutica, esa capacidad de comprensión, el sentir, el pensar, el actuar, o de las lecturas que ustedes ya hayan revisado, que pueden comentar y que les van a favorecer ese proceso de asimilación, de resolución de los problemas de la vida cotidiana.
Igualmente, ustedes en este programa instruccional van a conseguir los objetivos de aprendizaje. Hay un objetivo que es un objetivo general, que es aquel que está asociado con la competencia genérica, es decir, con la competencia general que yo pretendo que ustedes alcancen con el desarrollo de las actividades que se han propuesto en este programa. Entonces, a través de todo este proceso de aprendizaje en el curso, los participantes van a adquirir la capacidad teórica desde una perspectiva crítica en el cual van a lograr materializar la importancia de las tácticas de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con el modelo basado, como lo dije anteriormente, en la pedagogía, en la andragogía y en la antropología, en esa acción, en ese proceso didáctico de una manera sistematizada, organizada, estructurada, con la finalidad de elevar la calidad educativa en todos los niveles del proceso. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar? Los objetivos que están asociados de acuerdo con las competencias específicas formulados de acuerdo con las unidades que se ha estructurado esta unidad curricular, que son 5 bloques o unidades temáticas. Entre las capacidades a desarrollar se encuentran, primero, se debe conceptualizar o se pretende conceptualizar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es el aprendizaje? En segundo lugar, se pretende que el participante logre diferenciar las tácticas entre enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar, que el participante conozca los procesos de enseñanza y aprendizaje, que comprenda esa relación entre los procesos didácticos y las estrategias. Asimismo, se pretende que se logre distinguir e identificar la enseñanza y el aprendizaje siguiendo un modelo que ustedes lo seleccionarán. En la medida que ustedes lo seleccionan, lo identifiquen, pues se van a apropiar de ese modelo. Luego, quise colocar acá cuáles son los objetivos asociados a esas competencias transversales que nos van a impregnar de toda esta construcción del conocimiento en esta unidad curricular. En primer lugar, quisiera perfeccionar estrategias y técnicas de estudio y trabajo en ese acto didáctico para ser más efectivos en el logro de los objetivos de aprendizaje. Igualmente, se pretende promover el trabajo colaborativo y en equipo como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo saberes entre ustedes, entre pares y experiencias en ese campo de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuáles son los contenidos de este curso? El curso contempla, como lo dije anteriormente, 5 unidades curriculares en las cuales se busca la ubicación conceptual del estudiante en los aspectos que implique todas aquellas tácticas metodológicas de las técnicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, la pedagogía, la andragogía y la antropología, así como esa relación que se establece entre los procesos didácticos y las estrategias mediante esa respectiva vinculación que ustedes van a hacer de acuerdo con el análisis de la enseñanza y aprendizaje según algún modelo educativo. Ahora bien, en la primera unidad que vamos a trabajar está titulada Tácticas metodológicas, que esa es la que vamos a iniciar hoy en este primer encuentro instruccional, en esta primera jornada de instrucción. ¿Qué vamos a visualizar hoy acá en este encuentro? Lo que es la definición de enseñanza, las características de la enseñanza, la definición de aprendizaje y sus características, las diferencias entre lo que es tácticas de enseñanza y lo que es tácticas de aprendizaje. También algunas conceptualizaciones sobre terminologías como enseñar, aprender y evaluar. Y finalmente, un análisis muy particular sobre lo que es la enseñanza con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. En el siguiente encuentro, que ya va a ser asíncrona, ustedes van a visualizar a través de un video por el canal de YouTube y también por esta aula virtual sobre las técnicas de enseñanza. ¿Qué va a contemplar ese video y ese material instruccional? Va a conseguir el aula invertida, el método de casos, a qué se refiere ese autoaprendizaje, cuáles son los juegos que se comparten de manera social, media, cuáles son las técnicas de interpretación o de lectura comentada.
En la unidad número 3 consta o titulada Pedagogía, Andragogía y Antropología. Allí vamos a describir, vamos a explicar, vamos a interpretar los modelos educativos, las tácticas pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje, las tácticas andragógicas para la orientación y aprendizaje, la didáctica, la validez de la enseñanza y la de antropología. En la unidad 4 va titulada Relación entre procesos, didácticas y estrategias. Allí vamos a trabajar los tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje, las estrategias de enseñanza por resultado, las estrategias ajustadas a la secuencia de aprendizaje y las estrategias de formato logístico. Y en la unidad número 5 vamos a trabajar, vamos a hacer un análisis en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje según un modelo que ustedes van a seleccionar en la web y vamos a trabajar los aspectos generales de esa vinculación con el docente como arquitecto del aprendizaje. ¿Cuál es la metodología? Es decir, ¿cómo vamos a trabajar esta unidad curricular? La metodología se desarrollará, como lo dije anteriormente, a lo largo de sesiones que están basadas en los principios que rigen ese modelo integrador, donde ustedes construyen e investigan utilizando técnicas y actividades grupales. Hay algunas actividades que ustedes van a desarrollar, que las van a desarrollar de manera, las van a cumplir de manera en equipo. ¿Sí? Que eso les ayuda a generar sinergia, a compartir información y eso motiva mucho a la construcción del conocimiento, también a fortalecer ese aprendizaje colaborativo entre ustedes como pares. Las sesiones de instrucción guiada se desarrollarán por medio de estos encuentros virtuales a través de videoconferencias, como lo estamos haciendo en este momento, a través del canal de YouTube, de la plataforma Zoom, de los cuales llegará el participante para el proceso y para adquirir ese desarrollo de competencias en este curso. Como lo dije, se contará con 6 sesiones, 3 encuentros síncronos, hoy es el primero, a través de la plataforma Zoom, como lo estamos haciendo, y 3 encuentros asíncronos bajo la modalidad de video tutorial. Es decir, la próxima semana ya no vamos a tener un encuentro síncrono, sino nos vamos a comunicar a través de un video. Ustedes pueden, en el grupo que ya creamos a través del WhatsApp, me pueden consultar las dudas, inclusive me pueden escribir a mi correo también y si están acá en Venezuela, pues me pueden hacer las llamadas que yo con mucho gusto los atenderé. Bueno, en este apartado, en el sexto apartado, perdón, séptimo, ustedes van a conseguir el cronograma de trabajo. Como ustedes pueden visualizar en este cronograma, la unidad número 1 se va a trabajar en la semana número 1, es decir, a partir del día de hoy hasta la próxima semana. La unidad número 2 se va a trabajar en la semana número 2, la semana 3 en la semana 3, en la unidad 4 en la semana 4, la unidad 5 en la semana 5 y la unidad 6 en la semana 6. Aquí donde ustedes ven sombreado en azul claro, van a visualizar los encuentros síncronos. ¿Cuántos encuentros síncronos nosotros vamos a trabajar a través de la plataforma Zoom? El sábado 22/01/2022, que es el día de hoy. Luego, el siguiente encuentro sería el 12/02/2022. Aquí hay un errorcito de número, pero es 12/02, es decir, el 12 de febrero del 2022. Y el tercer encuentro síncrono, que sería el sábado 26 de febrero del 2022. Entonces, ¿cuántos encuentros síncronos vamos a tener? Vamos a tener 3 encuentros síncronos. Hoy comenzamos un número 1, el siguiente va a ser el 12 de febrero, me disculpan el error acá, que es el 12/02, y el tercer encuentro síncrono, que es cuando ya finalizamos esta unidad curricular, que es el 26 de febrero del 2022. Luego, los encuentros asíncronos, que serían el sábado 29 de enero, el sábado 5 de febrero y el sábado 19 de febrero, donde ya no vamos a tener más encuentros síncronos, sino que el último encuentro va a ser síncrono, ¿ok? Para hacer una realimentación, para hacer una retrospectiva de todos los elementos, de todos los contenidos que se van a desarrollar en esta unidad curricular. Ahora bien, en este octavo apartado, que corresponde al apartado de evaluación, les explico cómo vamos a evaluar esta unidad curricular. El tema número 1, titulado Tácticas metodológicas,
Aquí ustedes van a elaborar en equipo, oigan bien, en equipo, máximo 3 integrantes, van a elaborar un mapa conceptual. Ustedes ese mapa conceptual pueden trabajar con cualquier diseño que ustedes se sienten a gusto, con Mendomo, como ustedes quieran. Ustedes van a trabajar cualquier diseño de la web para elaborar ese mapa conceptual y lo van a trabajar en equipos, máximo 3 participantes. ¿Sobre qué van a elaborar ese mapa conceptual? ¿Sobre qué contenidos van a elaborar el mapa conceptual? Ese mapa conceptual lo van a elaborar sobre qué es la enseñanza, sobre las características, la definición de aprendizaje y características, la diferencia entre lo que es táctica de enseñanza y lo que es táctica de aprendizaje, los terminologías, lo que es enseñar, aprender y evaluar, y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y lo van a juntar, esa actividad, ese mapa conceptual, lo van a juntar en la herramienta tarea acá, en esta aula virtual, en la unidad número 1. Esta actividad va a tener una ponderación del 20%. Luego, aquí quería dejarles claro que tienen que precisar muy bien un mapa conceptual. Recuerde que un mapa conceptual son palabras claves y conectivos, ¿sí? Que es totalmente diferente a un cuadro sinóptico, a una infografía, a un cuadro comparativo. Entonces, específicamente voy a evaluar de acuerdo a la estructura de un mapa conceptual que tenga solamente palabras claves y conectivos relacionados con estos contenidos que les termino de nombrar. La unidad número 2, titulada Técnicas de Enseñanza, ustedes también van a trabajar en equipo y van a realizar un cuadro sinóptico. ¿Sobre qué van a realizar ese cuadro sinóptico? Recuerde que un cuadro sinóptico es aquel que lleva un orden jerárquico, que lleva algunos símbolos como es las llaves, y ese cuadro lo van a elaborar sobre el aula invertida, ¿sí? ¿Qué contenidos deben ustedes describir allí de manera jerárquica? ¿Qué se denomina método de caso? ¿A qué se denomina autoaprendizaje? Pueden señalar allí según el autor tal, qué son los juegos, a nivel social, a nivel de educación media, cuáles son las técnicas exegéticas de esas lecturas interpretativas y comentadas, y lo van a juntar ese cuadro sinóptico en el foro de la unidad número 2, en el debate que diga. No van a abrir otro debate. Yo les agradezco que aquí sigan el hilo de ese debate donde yo voy a colocar técnicas de enseñanza y va a tener una ponderación del 20%. En la unidad número 3, titulada Pedagogía, Andragogía y Antropología, ustedes van a realizar en equipo también, máximo 3 integrantes, un ensayo. ¿Sobre qué van a hacer ese ensayo? Lo van a hacer sobre los modelos educativos, tácticas pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje, sobre tácticas andragógicas para la orientación y el aprendizaje, y lo van a publicar en la herramienta tarea de la unidad número 3. Y aquí les voy a agradecer que deben respetar el derecho de autor. En este ensayo quisiera que ustedes lo hicieran con todas las de la ley, siguiendo las normas APA, que allí se las junté en el material sugerido de esta unidad número 1, pero también se las voy a juntar en el material sugerido de esta unidad número 3, donde ustedes tienen que seguir la normativa de esta Asociación Americana de Psicología 2020, ¿sí? De la manera como ustedes van a citar, las citas textuales, las citas parentéticas, cómo van a llevar los márgenes en ese ensayo, cómo va a ser el interlineado, ¿sí? Entonces, todo lo van a acatar de acuerdo con las normas APA. Todo lo que está, la manera de cómo citar las referencias. Recuerda que un ensayo es una redacción literaria elegante, donde no va a llevar subtítulos, no debe llevar títulos, es un escrito continuo, ¿sí? En prosa, como ustedes lo quieran redactar, donde cada párrafo debe hilarse con un conectivo, donde los párrafos no deben tener mayor de 10 líneas, pero tampoco deben ser menores de 5 líneas, donde ustedes tienen que tener una uniformidad en la descripción de ese ensayo. Cuando tengamos esta actividad, yo les voy a juntar un material instruccional con las recomendaciones que ustedes deben puntualizar o las pautas que ustedes deben seguir para la elaboración de este ensayo.
y eso va a tener una ponderación del 20%. Y en la unidad número 4, titulada Relación entre los procesos didácticos y estrategias, ustedes van a participar en el foro de esta unidad 4, en el debate que diga en esta aula virtual del IESIT, de esta asignatura, que diga tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y van a publicar un cuadro comparativo en equipo también, porque las actividades las organicé en equipo, máximo 3 integrantes, con al menos 3 estrategias de enseñanza por resultado y al menos 3 estrategias ajustadas a la secuencia de aprendizaje, y van a destacar cuál consideran mejor en la estrategia con su respectiva justificación. Me explico. Ustedes van a buscar 3 estrategias que puedan, como nosotros como docentes, podemos compartir con los estudiantes, trabajar con los estudiantes, pero por resultado. Y 3 estrategias ajustadas a esa secuencia que debemos llevar en el aprendizaje. Y van a decir cuál, van a extraer una sola y van a decir cuál le parece a usted más de esas 6 que han plasmado allí en ese cuadro, ¿sí? 3 por el resultado y 3 para llevar esa secuencia de aprendizaje. Y ustedes van a decir cuál les conviene a ustedes, cuál consideran la mejor, cuál consideran que es más importante que ustedes pueden aplicar en ese nivel educativo donde ustedes están trabajando. Y va a tener una ponderación del 20%. En la unidad número 5, que está titulada Análisis de la enseñanza y aprendizaje según algún modelo pedagógico, un modelo pedagógico romántico, el modelo pedagógico social, un modelo pedagógico desarrollista, un modelo pedagógico tradicional, y van a participar en el foro de la unidad número 5 en el debate que dice vinculación. Allí va a aparecer esa palabra en ese foro y va a decir vinculación. Y ustedes siguen el hilo, le van a dar respuesta a esa palabra porque no van a abrir más debate, van a seguir el hilo de esa palabra que yo voy a colocar allí y van a dar respuesta al interrogante siguiente que la voy a colocar. ¿De qué forma vincularía un modelo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier nivel educativo? Entonces, por ejemplo, Marixa va a decir, bueno, yo trabajo a nivel de educación media, el modelo educativo que yo siempre he trabajado, el constructivismo, por esto, por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, Katy, bueno, mire, el modelo, me encanta el modelo pedagógico romántico de Flores Ochoa, porque es la manera donde se participa, donde se actúa de acuerdo a la reflexión, haciendo uso de la razón, es más objetivo. Así, de esa manera lo vamos a hacer. Y eso va a tener una ponderación del 20%. Y esta es la manera como se va a evaluar esta unidad curricular. ¿Cuántas en concreto? ¿Cuántas evaluaciones? ¿Cuántas actividades ustedes deben elaborar? 5. Esas 5, perdón, 4, y la última sí va a ser individual. Cada uno va a hacer su aporte en este foro. Cada uno sí ya allí va a ser individual porque la opinión va a ser muy particular, pero van a elaborar 4 actividades. La primera que va a ser el mapa conceptual, la segunda que va a ser el cuadro sinóptico, la tercera que van a elaborar un ensayo, la cuarta que van a participar en un foro y van a hacer un cuadro comparativo donde van a buscar 3 estrategias por resultado y van a buscar 3 estrategias ajustadas a la secuencia de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar allí las representaciones visuales como los cuadros, los mapas conceptuales, o pueden hacer unas estrategias. Como por resultado pueden trabajar los juegos instruccionales, cualquier estrategia que ustedes consideren que nosotros de enseñanza, que nosotros como docentes nos valemos para promover y fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. ¿Ok? Bueno, esa es la estrategia de evaluación. Y finalmente, ustedes van a conseguir la bibliografía recomendada en esta unidad curricular. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para regresar al aula virtual de esta unidad curricular. Ajá, regresamos al aula virtual. Entonces, ya vimos el programa. En el segundo botón, el botón azul, ustedes hacen clic y van a conseguir el material de apoyo de este primer encuentro, que consiste en algunos libros que yo quise colocar allá, que les puede servir para realizar esa primera actividad sobre el mapa conceptual, ¿sí? Hacen clic encima
de los nombres que están allí, los autores, y ustedes pueden descargar esos libros y los pueden guardar para ese proceso, cuando ustedes comiencen ese proceso de lectura, de revisión y de indagación. Igualmente van a conseguir el libro de Aria Guarro, van a conseguir el libro de Mendoza y otros, titulado Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje, van a conseguir el libro de Los Saberes del Docente y su Desarrollo Profesional, de Zabalza, y acá les dejo las normas APA de la séptima edición del 2020 para que ustedes comiencen allá a hacer una revisión, a hacer una lectura de cómo es la manera de citar, qué es lo que llevan las citas textuales, qué es lo que llevan las citas parentéticas, cómo van a citar los textos mayores de 40 palabras, cómo se deben hacer las citas menores de 40 palabras, cómo se deben hacer las referencias. Entonces, para eso les comparto esta información. Y en el apartado que corresponde a la estrategia de evaluación, ustedes van a conseguir las láminas que les voy a mostrar en este apartado, que son las clases del día de hoy. Y acá, en la estrategia de validación del aprendizaje, ustedes van a hacer clic y entonces van a conseguir en esta herramienta tarea, donde ustedes van a subir el documento relacionado con mapa conceptual, ¿sí? Luego, bueno, yo lo voy a calificar, les voy a ir dando respuesta, voy a establecer esa descripción, les voy a decir realmente cuáles fueron los lineamientos que yo tomé en cuenta para colocar su calificación, cuáles son los aspectos más resaltantes de esa presentación del cuadro sinóptico, es decir, cuáles son los criterios que yo veo reflejada en esa actividad. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para visualizar las láminas correspondientes al contenido número 1 del día de hoy. Sí, acá está, pero entonces voy a dejar acá para visualizarlas de una manera más. Ok. Entonces, miren muchachos, aquí ustedes vamos a visualizar la clase del día de hoy correspondiente a la unidad número 1, que se titula Tácticas Metodológicas. Primero que nada, quise colocar acá qué significa una táctica, de dónde proviene esa palabra. Cuando nosotros decimos, usted sí tiene táctica, ¿cuál es la táctica suya para que su alimento quede muy bien? ¿Cuál es la táctica suya para que la torta le quede muy rica? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra de táctica? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la Real Academia, este vocablo, esta palabra se define como un procedimiento o como un método que se sigue para conseguir un fin determinado y para ejecutar algo. También se define como un conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir operaciones militares y que se llevan a cabo en una guerra. Recuerden que ellos se reúnen todos y el capitán, el general, es el que coordina la táctica que van a utilizar para comandar cualquier actividad de guerra. Ahora bien, así las cosas, el término el término táctica hace referencia a los diferentes sistemas o métodos para ejecutar o conseguir un objetivo determinado. De allí que el origen de la palabra táctica es griego, de esta palabra que significa, que se lee tácticos, compuesta con la raíz tasen, que significa ordenar, y el sufijo tico, que se expresa relativo a. Entonces, ¿qué es una táctica? ¿Qué es una táctica? Es más, es un método muy específico en el cual nosotros podemos alcanzar un objetivo. ¿Okay? A eso me refiero y a eso significa la palabra táctica. Así las cosas, podemos conseguir en este otro lámina cómo conceptualizan algunos autores la palabra táctica. ¿Cómo la conceptualizan? Primero, la definen como un método de aquella forma empleada con el fin de cumplir un objetivo y a la vez contribuye a lograr un propósito general de acuerdo con todas las circunstancias que se nos presentan en ese acto educativo que nosotros como docentes tenemos que enfrentar.
También hay otros actores que consideran que la palabra táctica no va a ser más sino un sistema que contiene una serie de elementos o métodos que se desarrollan para ejecutar un plan y para obtener un objetivo en particular, lo que nosotros pretendemos cuando estamos planificando una actividad con relación a una unidad curricular dentro de nuestro nivel de desempeño. Y el término también se utiliza para nombrar la habilidad o para aplicar dicho sistema. También se designa, se conceptualiza el término táctica como el arte o aquella disciplina práctica que enseña un área determinada. En este caso, vamos a enseñar una asignatura de nuestra competencia del saber o elegir un método adecuado con un fin determinado para alcanzar un logro específico. Por ejemplo, la táctica que se pone en práctica con respecto a una estrategia digital, cuando una empresa merma su venta. Entonces, ¿qué hacen? Se inventa una estrategia digital a través de combos, a través de premios, todo eso para volver a captar su cliente de manera digital. Entonces, el uso de una estrategia digital, pues también se puede hacer con la finalidad de crear algunas campañas publicitarias y para captar seguidores, ¿ok? Entonces, la táctica se concreta en esa inversión que se realiza en los medios y que se utilizan para anunciar durante cierto tiempo y extender todas esas campañas. Entonces, de acuerdo a la competencia o competitividad, pues se incrementa o se disminuye esas campañas. Por otra parte, ya iniciamos con el tema de, o el vocablo o el significado de lo que es educación. ¿Qué es la educación para Castillo y Cabrerizo? Que comprende este bloque temático. Para Castillo y Cabrerizo, la educación es una realidad muy compleja que involucra múltiples factores como son tendencias, perspectivas y que, de acuerdo con su práctica, no se va simplemente a suscribir únicamente en ese ámbito escolar de la educación formal, sino que también se va a complementar con aquellos otros elementos que nosotros le podemos sumar provenientes de otras esferas, con otras posibilidades de intervención en esa educación no formal. Es decir, esa educación que nosotros traemos en nuestro hogar, esa educación que nosotros traemos de otra área de competencia y lo que hacemos es una concatenación de saberes, pero siempre con aquella intención de optimizar, de enriquecer en el contexto y en la época, no como una actividad o función abstracta, sino también todo con todo ese devenir tanto histórico como social. Según Lobo Arévalo y Santos Rodríguez, consideran que la educación se realiza de acuerdo con esa concepción del mundo y de la vida de cada época. Por tanto, tiene que contar con todos aquellos fundamentos que integran, como es la filosofía, la religión, la economía, grupos sociales, bueno, y otros aspectos que se toman en cuenta allí. En estos dos conceptos, como ustedes pueden visualizar, se evidencia una conjugación sinérgica y dinámica entre la teoría y la práctica que la nutren, que la hacen crecer y que la fortalecen en la cotidianidad escolar. Por otra parte, quise colocar allí qué significa etimológicamente el concepto enseñanza. La enseñanza procede del latín que significa insignare, que viene a significar poner en signo, mostrar, señalar, ¿sí? Más que todo se refiere este vocablo al instruir. Entonces, enseñar como codificación y transmisión de informaciones es más lo que se refiere este vocablo, ¿sí? Va a ser aquella búsqueda adecuada de transmisión de cultura, dejando al lado atrás otras variables del fenómeno didáctico, como si éstas dieran como lógica consecuencia de una adecuada acción de la enseñanza. Entonces, este vocablo, de acuerdo con estos autores, se refiere más a ese proceso de instrucción.
¿Cuáles son las características derivadas de este planteamiento? Primero, como ustedes pueden ver en esta definición de Fernández, se puntualiza primero que predomina más el carácter transmisivo. Segundo, que se resalta el protagonismo del docente sobre el estudiante. Tercero, que aquí el alumno se convierte en un mero receptor de la información y de los contenidos. Y cuarto, que se reduce el acto didáctico solamente del papel de transmisión de conocimientos o de información. Por tanto, nosotros tenemos que resignificar el sentido y la orientación de la enseñanza. ¿Y cómo lo vamos a resignificar? Utilizando estrategias. ¿Y cómo hacemos que esas estrategias se nos conviertan o sean más efectivas? Pues utilizando las tácticas. ¿Y qué son las tácticas? Pues es el conjunto de métodos y procedimientos de lo que nosotros nos valemos para alcanzar y lograr los objetivos en cualquier unidad curricular. Ahora bien, ¿cómo conceptualiza la Real Academia la enseñanza? ¿Cómo lo define? Primero, la Real Academia define la enseñanza como aquel término que se refiere a esa transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, de habilidades o hábitos de una persona que no los tiene. Y en segundo lugar, la define como aquel conocimiento, como aquella idea, como aquella experiencia, como aquella habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende de otra, algo. Por otra parte, Flores Ochoa considera que yo sí comulgo con este autor porque para mí eso es la enseñanza, es un proceso, como aquel proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se apropien creativamente de una porción del saber. ¿Con miras a qué? Con miras a elevar ese proceso de formación, es decir, que él encierra que la educación puede ser formal y no formal, escolar o desescolarizada. Entonces, para este autor, ¿qué es la enseñanza? Es un proceso que involucra varios aspectos con miras a que ese proceso formativo haga una integración de esa enseñanza que se está dando tanto en la parte formal como en la parte informal. Para Zambrano, ya no la considera como un proceso, se la considera como una actividad. Entonces, es una actividad principal de ese desempeño del docente y se podría decir que es el terreno, que es el momento en el que alguien ha aprendido que se transmita esa experiencia para aprender. Entonces, más que todo es una actividad de transmisión de información, como cuando uno dice, hay un ejemplo con respecto a lo que es enseñanza. Hace mucho tiempo yo asistí a un congreso y el ponente dijo, yo le enseñé a mi perro a silbar. Él dijo así, yo le enseñé a mi perro a silbar. Pero ¿qué sucede? Todos nosotros en el auditorio, ella mostró su video cuando le estaba enseñando al perro, le daba su comidita y le decía, pero silbe, silbe. Entonces ella nos dijo que ella le enseñó, más no dijo que el perro aprendió. Entonces, una es la cosa, uno es totalmente diferente cuando nosotros decimos que enseñamos, pero realmente no enseñamos, porque solamente mostramos la información, pero nosotros realmente en ese momento no podemos decir que estamos enseñando. Cuando nos damos cuenta que realmente se ha convertido ese proceso de enseñanza, cuando ha habido un notable aprendizaje. Si no ha habido aprendizaje, nosotros no hemos enseñado, nosotros no hemos logrado modificar esa conducta, esa actividad. Por tanto, la enseñanza es proceso y resultado. Y es un proceso interactivo, es diferente enseñar a aprender. Por eso nosotros tenemos que hablar proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Entonces, es un proceso interactivo entre quién, entre el profesor, entre el alumno y todo ese contexto que participa, que comprende los elementos del acto educativo, como lo es el profesor, el estudiante, el contexto, ¿sí? Toda esa serie de elementos que nosotros nos valemos para fortalecer ese proceso de enseñanza. Acá ustedes pueden visualizar algunos elementos que tomé de este autor, Merlo de Carballo, donde él define el término de enseñanza e identifica 4 etapas. Primero, que enseñar es transmitir conocimientos, como ya lo hemos venido viendo en algunas otras definiciones. Segundo, que enseñar
es formar hábitos, o sea, es más que todo condicionamiento. Tercero, que enseñar es dirigir técnicamente un aprendizaje. Y cuarto, que enseñar es orientar ese aprendizaje. Entonces, para este autor, el enseñar va a ser una actividad sociocomunicativa porque va a haber una participación, va a haber una interacción entre estudiante y profesor e intencionalmente que va a promover, que va a orientar, que va a facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. ¿Pero cómo? Como una actividad que estudia, que analiza, pero críticamente esa tarea del profesor y del estudiante y que pueden ser que la realicen bien o no en el aula de clase o en el centro o en la institución o en cualquier situación, pero que concurren diferentes aspectos personales de formación. Y esta es la definición que la dice Medina Revilla. Hay otra definición de Schulman, 2005, que considera que la enseñanza es una actividad de transacción. Pero ¿cómo es actividad de transacción? Es una actividad socio-organizativa y académica intelectual, que depende de la organización, que depende de lo que se piensa, se lleva a cabo o no se lleva a cabo ese proceso de enseñanza. Ahora bien, ustedes en este cuadro sinóptico, ustedes pueden ver cuáles son las características de la enseñanza, ¿sí? En un primer lugar, la enseñanza es aquel proceso, aquella relación entre dos personas que se transmiten una a otra, que es entre el docente como punto de partida y el alumno. Entre el docente como punto de partida, ¿por qué? Porque es el docente el que promueve el aprendizaje. Es el docente el que tiene que demostrar habilidades que le permitan desarrollar hábitos, que le permitan modificar comportamientos, que le permitan estimular y fortalecer valores. Y el alumno o el estudiante debe tener una participación constante y dinámica con respecto a esta participación que se convierte de una manera interactiva. ¿Cuál es la otra característica puntual que se deriva de las características de la enseñanza? El objetivo del aprendizaje. ¿Cómo debe ser ese objetivo de aprendizaje desde el punto de vista del docente? Primero, debe referirse a ese proceso de construcción, pero de una naturaleza compleja. ¿Por qué? Porque integra al estudiante como ser humano, como ser pensante, con aquellas características por obtener ¿qué? Por obtener habilidades, por obtener capacidad, por fortalecer las capacidades, las competencias y por ayudarlo a construir nuevos conocimientos. Entonces, el objeto del aprendizaje para el estudiante se convierte en un proceso social, porque va a haber una socialización, va a haber una interacción entre el estudiante y el docente. Y la otra característica que se deriva de la enseñanza es la comprensión del mensaje, es decir, ese trabajo constructivo, ese trabajo interactivo, ese trabajo colaborativo que plasma un aprendizaje significativo. ¿Por qué significativo? Porque le tiene que dar sentido y significado a lo que se aprende. Debe ser también duradero, debe haber una transposición de todo lo que nosotros enseñamos. ¿Para qué? Para que esa transposición sea aplicable a otras situaciones problemáticas. Entonces, en general, nosotros como docentes tenemos que resignificar, darle doble sentido y orientación con respecto cuando hablamos del término enseñanza. Acá también quise citar una conceptualización de esa balsa de 1990 que me pareció muy importante con respecto a la enseñanza. Primero, este autor considera que la enseñanza debe favorecer 4 puntos álgidos en todo proceso de formación y en todos los niveles de educación. Primero, debe haber una empatía. Los estudiantes deben responder cuando saben que el profesor se preocupa por ellos y su aprendizaje, es decir, esa parte más afectiva. Segundo, el aprendizaje activo, ya que la participación de los estudiantes pues contribuye y facilita y posibilita que realmente se dé un aprendizaje.
En tercer lugar, debe favorecer la interacción de juicios entre grupos e individuos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una actividad muy solitaria, porque cada estudiante aprende a su manera, cada estudiante aprende de acuerdo con su comportamiento, de acuerdo con su nivel económico, social, político, con su ideología. Sin embargo, se puede mejorar gracias al trabajo de grupo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en grupo nos generamos sinergia. Hay un dicho que dice que cuando se trabaja en equipo, el logro es de todo. Y en este momento, con este proceso de formación digital, con este proceso de formación síncrona, es cuando más nosotros nos debemos apoyar y trabajar de manera colaborativa. Y la última reflexión de este autor, que es la potenciación del ego. Porque hay que animar a los estudiantes, hay que enamorar a los estudiantes. Y es por eso que nosotros nos tenemos que valer de técnicas novedosas, innovadoras, para que los estudiantes se sientan responsables, para que los estudiantes se identifiquen, que sientan ese sentido de pertenencia con lo que ellos realmente quieren y pues logren sus propios éxitos en cuanto al aprendizaje, que es lo que se pretende promover desde el aula. Ahora bien, enseñanza y aprendizaje se problematizan y se enriquecen a través del diálogo, a través de esa práctica reflexiva que usted diga como docente, bueno, yo tengo que mejorar, yo tengo que apropiarme más de la tecnología, yo tengo que hacer unas lecturas más profundas, ¿sí? Entonces hay que hacer, nosotros como docentes tenemos también que autoevaluarnos y hacer una reflexión crítica en ese afloramiento, en esa creatividad, en esa recursividad y en esa imaginación. Con respecto a esa conceptualización de enseñanza realizada por Sabalza, bueno, aquí se lo hago más sintético, que es primero empatía, que es cíclica, esa relación que él hace, debe ser un aprendizaje activo, interacción y debe promoverse la potenciación. Entonces, enseñanza, como lo dije anteriormente, se problematiza y se enriquece con el diálogo, con la práctica reflexiva, con la práctica crítica y con la creatividad y esa recursividad y la imaginación que debe tener el docente. O sea, que nosotros como docentes debemos ser muy creativos, debemos ser amplios, debemos ser flexibles. Y en este nivel, nosotros antes de ser docente tenemos que ser gente. Yo considero que nosotros como docentes debe brillar tres aspectos importantes. Uno, la parte cognitiva. Dos, la parte afectiva. Y tres, la parte volitiva, de voluntad, ¿sí? La parte de esa de volitiva, de voluntad, de disposición, del querer hacer las cosas. Ahora bien, pasamos ya teniendo claro lo que es enseñanza, podemos concluir que la enseñanza es un proceso que requiere de algunos elementos que nosotros los tenemos que enriquecer, que nosotros los tenemos que fortalecer, visto de acuerdo con la reflexión que nosotros tengamos a bien realizar. Por otra parte, se conceptualiza este término de aprendizaje. El término aprendizaje etimológicamente proviene de la palabra latina que significa aprender, de aprender que significa coger, atrapar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el aprendizaje se refiere como una acción de adquisición, de apoderarse de algo para llegar a denotar la adquisición de conocimiento de alguna cosa por medio de un estudio o por medio de una experiencia. ¿Sí? ¿Cuándo hay realmente aprendizaje? Hay realmente aprendizaje cuando nosotros notamos que hay un cambio de conducta. Si no hay un cambio de conducta, no hay aprendizaje. El aprendizaje también es un proceso que requiere de una serie de elementos. Autores como Huerta definen el aprendizaje como ese cambio de comportamiento relativo de permanencia que no atribuible ni al desarrollo madurativo ni a la fatiga. Esto lo dice Huerta. Autores como Flores Ochoa refiere a que el aprendizaje tiene que ver con aquellos procesos conscientes que van a desenfocar en modificaciones mentales, pero duraderas en el individuo. Es decir, cuando el aprendizaje es a corto plazo, pues lamentablemente no ha habido aprendizaje. ¿Por qué? Porque se queda en la memoria a corto plazo. Y autores como Sabalza refieren que el aprendizaje es aquel que se desarrolla en dos niveles, en el comportamiento y
en el pensamiento, en la manera como yo me desempeño y en la manera como yo pienso. Cuando hay un cambio de actitud con respecto a mi desempeño, a mi comportamiento, cuando hay un cambio de actitud con respecto a la manera como yo pienso, allí ha habido aprendizaje. ¿Cuáles son las características que pude consultar con respecto al aprendizaje? Primero, desde la óptica de un cambio de formativo, el aprendizaje se caracteriza por afectar la triple dimensión personal, es decir, esa parte cognitiva, esa parte afectiva y esa parte conativa, del querer hacer las cosas y del querer cambiar. También el aprendizaje debe tener otra característica que ya lo he mencionado, es un proceso multidimensional que depende de diferentes aspectos, que depende de diferentes contextos, de esa apropiación cultural. Entonces, es ser tarea del alumno y profesor, es desarrollarse a lo largo de la vida y ser de naturaleza innovadora. Entonces, como lo dije acá y lo sintetizo, todos son necesarios y ninguno suficiente. Una modificación, es decir, una mejora o una corrección de un cambio de conducta en alguna persona que se especifique en actitudes, en creencias y en hábitos, ha habido un aprendizaje. Eso es un aprendizaje. Cuando hay una modificación, es decir, cuando hay una mejora o cuando hay una corrección en ese cambio de conducta que realmente se demuestre en esa aptitud con P, que es a nivel racional, en esa actitud con C, que es a nivel de ese desempeño, y en las creencias y en los hábitos. ¿Cuáles son las características más importantes del aprendizaje? Primero, el aprendizaje se concibe que es desde su naturaleza, cómo se concibe desde la parte ontológica, qué es ese aprendizaje, qué es el aprendizaje de acuerdo con su naturaleza. Es un proceso muy dialéctico, una naturaleza tanto social como individual. Debe ser multidimensional porque atiende a diferentes dimensiones a lo largo de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué se aprende? De acuerdo con los contenidos. Bueno, existe una diversidad. Se aprende a conocer, se aprende a hacer, se aprende a convivir y se aprende a ser. Estos son los 4 tipos de aprendizaje que maneja la UNESCO desde 1998. Los 4 tipos de aprendizaje. El aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a convivir y el aprender a ser. ¿Cómo se aprende? De acuerdo con el proceso. Puede ser un proceso activo, puede ser un proceso regulado, puede ser un proceso constructivo, puede ser un proceso muy significativo y puede ser un proceso motivado. ¿Y qué necesitamos en este proceso? Estrategias. ¿Y qué necesitamos en este proceso? Habilidades. ¿Y qué necesitamos en este proceso? Nosotros motivar. ¿Y qué necesitamos también? Tácticas. Ese conjunto de métodos que nos hace que nosotros enamoremos a los estudiantes, que nos hace que nosotros llevemos a cabo que ese aprendizaje sea tenga sentido y significativo. ¿En qué condiciones se aprende? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que brindar al estudiante para que adquirir un cambio de actitud o para adquirir aprendizaje? Un aprendizaje mediado a través, en este momento, de esta clase síncrona, un aprendizaje cooperativo cuando trabajamos en equipo, un aprendizaje contextualizado que depende del momento donde nosotros nos desenvolvemos, depende del área, depende del contexto. Por tanto, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso, pero un proceso ¿cómo? Un proceso multidimensional de apropiación cultural que involucra pensamientos, que involucra afecto y que involucra todo ese conjunto de acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo para fortalecer ese conocimiento en los estudiantes. ¿Cuáles son las diferencias entre tácticas de enseñanza y tácticas de aprendizaje? Cuando nosotros hablamos de tácticas de enseñanza es cuando la realiza el docente y cuando hablamos de tácticas de aprendizaje es cuando la realiza el estudiante. Entonces, esas tácticas de enseñanza se debe dar un proceso interactivo del docente con el estudiante y por supuesto que el estudiante debe haber una participación activa como táctica de aprendizaje.
En cuanto a las tácticas de enseñanza, en ese acto educativo, en ese acto didáctico en sí, que se comprende los contenidos, que comprende los medios, que comprende los recursos, que comprende las estrategias, con respecto para que se dé una buena táctica de aprendizaje, debe haber una interrelación, debe haber una comunicación entre el docente y el estudiante. En cuanto a las tácticas de enseñanza, también se habla de ese análisis y de todas esas actuaciones que tiene el profesor de acuerdo con la parte cognitiva, de acuerdo con la parte afectiva y de acuerdo con la parte volutiva. Y eso debe integrar unas tácticas de aprendizaje en el estudiante, pero un desarrollo global que involucre estas tácticas de enseñanza de las que se está valiendo el docente, como es la sistematización que comprende la presentación de la asignatura, cómo asocia el docente los recursos, cómo los generaliza y cómo los aplica para que realmente el estudiante se enamore, para que el estudiante sienta que es una necesidad, para que el estudiante sienta un interés. También las tácticas de enseñanza se debe valer de esas perspectivas lógicas y científicas del conocimiento que se convierte para el estudiante como tácticas de aprendizaje en esas necesidades personales. Y por parte de la táctica de enseñanza del docente debe haber una observación y debe haber también conocimientos adquiridos, porque nosotros también aprendemos de los estudiantes también aprenden de los docentes, pero los estudiantes también aprenden de sus pares, de sus compañeros. Entonces esa actividad debe ser intencional y debe ser sistemática. Por lo general, las tácticas son diseñadas con un método muy específico. ¿Cuál es el objetivo que se pretende alcanzar? Por ejemplo, cuando yo estoy enseñando una actividad en matemática sobre, qué sé yo, figuras geométricas. Entonces, ¿cuál es el método específico que yo voy a utilizar para lograr, para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes? ¿Y cuál es el procedimiento que me garantiza a mí que yo voy a obtener esos resultados precisos, que cuando el estudiante vea figuras geométricas en cualquier lado, de una vez en las relaciones con un triángulo, las relaciones con un cuadrado, las relaciones con un rectángulo, y que sepa distinguir que es una figura de un cuerpo geométrico. Y es allí donde entra el docente con esas tácticas de enseñanza para que se pueda promover ese aprendizaje en el estudiante. Con respecto a las 3 estrategias de enseñanza, aquí les dejo una información que conseguí de acuerdo con algunos autores, qué son las estrategias de enseñanza y hacia dónde se deben orientar. Las estrategias de enseñanza se deben orientar y se deben diseñar de una manera que estimule a los estudiantes a qué, a observar, a analizar, a opinar, a formular hipótesis, a buscarle soluciones, a descubrir conocimientos, a actuar, a experimentar, ¿sí? Y a crear, a imaginar. También las estrategias, yo los llamo que son como el conjunto de tácticas, de adornos que me hacen que el estudiante logre un aprendizaje con respecto a un contenido específico. Y autores como Ortiz dice que constituye una serie de procedimientos y de metodologías instruccionales que son empleadas para lograr los procesos de aprendizaje óptimo en los estudiantes. Me gustó muchísimo esta definición y por eso la quise compartir con ustedes. Autores como Gargallo y otros consideran que la enseñanza basada en el aprendizaje y orientada a favorecer debe incorporar, por supuesto, estrategias, pero estrategias como estrategias reflexivas que promueven el tipo de aprendizaje deseado y que se destaquen y que hagan énfasis en esa coherencia con las características de dicho aprendizaje y de la enseñanza que se va a llevar a cabo. Y también autores como Mora consideran que las estrategias de enseñanza no va a ser más, sino todo ese conjunto de decisiones que toma el docente. ¿Para qué? Para orientar ese proceso de enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes. Por tanto, debe ser una serie de orientaciones generales acerca del cómo enseñar un contenido disciplinar que está considerado de acuerdo con lo que queremos que nuestros estudiantes comprendan el por qué y el para qué. Eso es muy importante, decirle a los estudiantes para qué le va a servir esto, cómo lo vamos a hacer, el qué, el cómo y el para qué. Entonces la estrategia de enseñanza no va a ser más, sino procedimientos y arreglos
yo les digo, y adornos que los agentes, es decir, nosotros los docentes de enseñanza, utilizamos pero de una manera flexible y estratégica. ¿Para qué? Para promover la mayor cantidad y la calidad de los aprendizajes significativos en los estudiantes. Esta es la definición de Díaz y Hernández, que es muy, muy, muy bonita esta consideración. Con respecto a las estrategias de aprendizaje, que son las que utilizan los estudiantes, es aquellos procesos que les ayudan a tomar decisiones, tanto conscientes como inconscientes, en los cuales un alumno o los alumnos eligen y recuperan de manera coordinada los conocimientos que necesitan para cumplir una determinada demanda o un objetivo y que dependen de esas características de una situación educativa que se produce la acción. Entonces, de acuerdo con este autor Monereo y otros, consideran que el estudiante es capaz de ajustar su comportamiento de acuerdo a lo que piensa y a lo que hace, de acuerdo también a las exigencias de las tareas. Que los pasos que nosotros vamos escalando, los peldaños que forman una estrategia, son llamadas técnicas o tácticas, y que nos va a facilitar la transferencia de esas estrategias de aprendizaje que son utilizadas en las tareas. Por tanto, las estrategias de aprendizaje se pueden definir como una toma de decisiones en condiciones específicas, porque cada estudiante dice, no, yo aprendo de esta manera, yo lo hago de esta manera, aun cuando el docente se lo explica de una forma. Entonces, ¿cómo aprende usted a hacer una operación matemática? El estudiante dice, no, yo lo hago así. Entonces, nosotros debemos ser amplios. Cada estudiante depende de cómo algunos estudiantes son kinestésicos, otros son más visuales, otros son más auditivos. Cada estudiante aprende de acuerdo con su comportamiento y de acuerdo con su desarrollo biopsicosocial. Y acá concluyo con algunos conceptos muy puntuales sobre lo que es enseñar, lo que es aprender y lo que es evaluar. Entonces, primero que nada, de acuerdo con esa conceptualización de esos autores, podemos decir que enseñar es un proceso interactivo, ¿sí? Que se da entre el docente y el estudiante, que es innovador y crítico, y que es un contexto que se debe haber un intercambio, que nos permite a nosotros facilitar la transformación permanente de ese pensamiento, de esas actitudes, ese comportamiento, y que es una acción intencional, sistemática y contextualizada. Y el aprender, que es un cambio permanente y comportamiento, también lo podemos definir como lo que refleja esa adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia que tenga cada estudiante y que incluye el estudio, la instrucción, la observancia o la práctica. Y con respecto al vocablo evaluar, podemos decir, evaluar también es un proceso. Podemos decir que evaluar es una actividad, que es un proceso sistemático que nos permite juzgar el nivel de conocimiento y destrezas alcanzadas por los estudiantes, que también nos permite valorar, que nos permite tomar decisiones, que nos proporciona información relevante y necesaria de cómo avanza o cómo se dificulta el proceso de formación y que nos ayuda a valorar la eficacia del procedimiento y modificar la actuación tanto de nosotros como docentes como de los estudiantes. Entonces, enseñar, aprender y evaluar son conceptos que significan acciones y elementos básicos del acto educativo. Finalmente, tengo una reflexión que, bueno, a medida que pasa el tiempo, pues uno como docente empieza a revisar cómo lo he hecho en este camino, en este recorrido que yo he actuado en mi proceso formativo. Yo digo siempre que hoy día se clama por una enseñanza que desarrolle en el individuo que un sentido poderoso de su dignidad como ser humano, una educación que tenga como fin último formar a personas más libres ¿para qué? Para pensar, para sentir, para actuar y para fijar la mirada en la función y en la misión que transformadora de sí mismo y de la sociedad. Y finalmente concluyo con esta reflexión de Teresa de Calcuta que me gustó muchísimo y me parece que es pertinente con esta unidad curricular número 1, donde ella dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñará tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirá tu vida. Sin embargo, en cada vida,
en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Teresa de Calcuta. Bueno, estimados participantes, este ha sido la clase del día de hoy. Vamos a ver aquí, voy a moverlos un poquitico, ¿ok? Este ha sido, estimados participantes, este ha sido la clase del día de hoy. Espero que, bueno, la hayan disfrutado. Les quiero agradecer por la presencia en el día de hoy. Cualquier duda, tenemos un grupo del WhatsApp para que ustedes se comuniquen justamente y específicamente conmigo para esta unidad curricular. También me pueden escribir al correo los que están fuera de nuestro país, Venezuela, y estoy completamente a la orden para orientarlos en este proceso de las actividades que tienen que realizar de acuerdo con cada unidad temática. Volvemos a tener un encuentro síncrono dentro de 15 días, la próxima semana. Solamente voy a dejar un video instruccional, ¿ok? Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por su atención y que tengan todos ustedes una feliz tarde y un feliz fin de semana.